¿Qué tiene la Strade Bianche que gusta tanto? Bueno, es una carrera diferente a lo que podemos correr durante todo el año, ¿no? Al final las únicas diferencias que podemos encontrar son las carreras de pavé, con el componente del pavé, y esta pues es de las poquitas, junto con Trobro León y alguna carrera más, que se pueden correr pues, por zonas de camino o pistas, como son en este caso, ¿no? Principalmente Siena, il paesaggio è fantastico, siamo in mezzo ai vigneti, a produzione vino, e poi questa cosa delle strade bianche, questi sterrati lunghi di 10-15 km, renda questa corsa única al mundo. Diferente, ¿no?, a lo que tenemos a lo largo de la temporada. Al final, en pocas carreras se incluyen tantos tramos de sterrato. I think it's a special race because not a lot have the gravel roads, and so I think it adds a huge element to the race, just because on the climbs you're not really, you can't stand up as well, you don't have as much traction, so I think adds a lot to the race, yeah. La llegada, que es una llegada a una plaza bastante bonita, y pues ese duro final que tiene lo hace aún mucho más especial. Fare un paragone, sai, il pavé è molto più duro, più duro sul corpo, le scosse sono molto più evidenti. Lo sterrato è veloce, devi quasi anticipare la curva, il controllo della bici. I think the difference is that the cobble sectors are much shorter, so a long cobble sector is 2 to 3K, but a long gravel dirt sector here is 9 to 11K. And I think that adds something pretty big in that you're just focused, you're really focused for a much longer time. A mí me gustan los dos, pero me quedaría con el sterrato. Al final es una sensación diferente, un tacto diferente. En el sterrato pues obviamente es la gradilla, un poco más ya la piedrita suelta, pero piedra pequeña. En el pavé yo creo que necesitas mucho más potencia. El sterrato también tiene más variedad, ¿no? Tienes zonas en las que casi puede ser muy similar a una zona de asfaltada, ¿no? Otras en las que te encuentras que se te hunde la rueda, y otras incluso con una cierta similitud al pavé, que son surcos che hai, che hace che la bici botte mucho, no? Da una Strade Bianche a marzo a ora cambia totalmente. Noi domani, come hai detto tu, corriamo con 38-39 gradi, è la prima corsa dopo il lockdown del Covid, perciò l'euforia e l'eccitazione è tanta, tutti sono preparati, motivati al top, perciò sarà una corsa, io credo, molto veloce, interessante e bella da vedere. Sí que tenemos que preparar de otra manera, quizá con más frío tendremos que preparar un poco más de té, ahora tenemos que hacer bidones para calor, muchos más bidones, más sales, tener en cuenta el hielo. Vamos a tener un clima bastante caluroso, entonces bueno, habrá obviamente a personas que de pronto no estén tan acostumbradas o tan adaptadas. Va a influir bastante. El estado del sterrato va a ser muy diferente. Hace 2 años pues tuvimos un sterrato muy compacto, muy diferente a lo que nos vamos a encontrar mañana. Mañana tendremos también mucho polvo, entonces bueno, aunque la sensación sea diferente, yo creo que el transcurso de la carrera será parecido, aunque habrá que llevar de forma diferente el frío de hace 2 años y el calor de este año. Tienes que tener previstos muchos más puntos de avituallamiento, porque ya de por sí el polvo te puede secar la garganta. Si encima le sumamos el componente calor, pues tienes que intentar cubrir el máximo número de puntos, porque eso al final a ellas les va a dar el poder estar al final o no. Si no hidratan bien, si no comen bien, ya podemos hacer todo lo que queramos, que ellas no van a estar, es imposible, ¿no? Para una Strade Bianche atípica como nos ha tocado la del 2020, lo que hemos hecho es decorar la bicicleta en la parte de la horquilla como el maillot solidario que vamos a llevar este año. Luego hemos puesto también lo que son los desarrollos, un plato de 48-35 y un piñón de 33-10, y lo hemos rematado con unos tubulares Continental Pro LTD con un poco menos de presión que llevan en lo habitual para ir por los caminos. This is our first race back from this pandemic, and I think it's really cool that we have something to symbolize kind of what we went through in the last few months, everyone in the world, and especially what the healthcare workers did, and
in Italy, and yeah, I think it's really amazing, an initiative that's really cool. Estrenar esta equipación en una carrera como esta yo creo que es especial y es el mejor escenario para estrenarla, ¿no? Y bueno, veremos a ver si da suerte. Es maravilloso, es un honor estar en esta carrera para poderlo usar, disfrutar y que sea para una buena iniciativa. Eso da aún más el valor a esta camiseta. La iniciativa de este maillot por parte del equipo pues es bastante bonito y bueno, los colores yo creo que relucen bastante y bueno, va a ser que nos identifique muy bien en esta competencia.